buenos días, amigos televidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos, como todas las mañanas, a disfrutar esta su entrevista Perspectiva. Toda esta semana voy a tener el inmenso privilegio de ser su anfitrión, en sustitución de nuestro compañero Samuel Barraza, que se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones. Esta mañana déjeme contarle rápidamente que vamos a estar abordando diferentes tópicos que giran en torno al tema de salud. Vamos a estar conversando con autoridades de salud sobre el paro de labores en hospitales nacionales, amenaza del nuevo paro en el Hospital Sacamil, la ejecución del préstamo de $80 millones en préstamo que fue precisamente otorgado por parte de la Asamblea Legislativa para el ramo de salud, y así como también el control epidemiológico que hoy por hoy se implementa en nuestro país. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto le damos la bienvenida a la doctora Violeta Mengíbar, viceministra de Salud. Doctora, muy buenos días, un placer que nos acompañe. Buenos días, Sergio, muchas gracias, televidentes, gracias. Gracias por acompañarnos. También se suma el doctor Julio Robles Ticas, quien es director nacional de hospitales. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, arrancamos con esta entrevista rápidamente y empezamos con el tema del supuesto paro de labores que se iba a dar la semana pasada, el día viernes, y que por supuesto fue suspendido por una reunión por intermedio del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y por supuesto las partes en este caso en las cuales se encontraban sobre este punto en posiciones encontradas. Doctora Mengíbar, arranco con una pregunta que ciertamente llama mucho la atención y es conocer un poquito hoy por hoy cómo está la situación de los hospitales. Y le hago esta pregunta porque muchas personas que le dan seguimiento a esta noticia en Canal 33, en Teleprensa, estaban muy expectantes de un probable paro que el día viernes pudo haber comenzado. Bueno, muy buenos días y gracias, Sergio, por la invitación. Ciertamente la semana pasada, digamos que concluyó uno de los tantos paros que nosotros hemos tenido en los últimos 3 años y 4 años prácticamente. Debo decirle que prácticamente incluso hasta hemos olvidado la cantidad de paros, pero ya sobrepasan los 50 paros por lo menos en este gobierno, lo cual nos parece indebido a nuestro juicio, puesto que hay una reforma de salud en marcha, ¿verdad? La reforma de salud en marcha ha arrojado indudablemente avances en la red de servicios, en ello incluye a los hospitales. Cuando hay un paro, sea este de interrumpir la atención al público, sea este los llamados paros administrativos, lo que provocan es una disminución en las consultas, una disminución en las cirugías, una disminución en el reparto en el despacho de medicamentos, una disminución en los exámenes de laboratorio y de gabinete, una disminución y afectación al proceso de compras, ¿verdad? Para comprar, que tanto nos piden que hay que abastecer, ¿verdad? Se interrumpen las compras, se interrumpen las recepciones de compras, en fin, nosotros creemos de que no hay ninguna justificación, lo ha dicho en repetidas oportunidades nuestra señora ministra, incluso el presidente de la República, porque en muchos de estos casos se repiten dos peticiones, ¿verdad? Lo de conceder permisos, lo cual nosotros estamos claros que los sindicatos y algunas directivas, las directivas sindicales, tienen derecho a los permisos, pero no en la magnitud que se pide, ¿verdad? Porque un hospital, nosotros trabajamos, usted sabe, que en un hospital se trabaja en el duelo entre la vida y la muerte, ¿verdad? O sea, que no es cualquier instalación, por lo tanto no podemos conceder, por ejemplo, permisos del 100%, permisos de estar demasiado tiempo ausente de actividades tan vitales donde se enfrenta
en nuestros hospitales de salvar la vida a una persona. Entonces, igual lo de los aumentos salariales. ¿Verdad? Los aumentos para que salariales. La población, doctor, tenga como bien claro bajo un contexto, es que la semana pasada vivimos nosotros en nuestro país acciones diferentes en las cuales observamos que los sindicalistas paralizaron parcialmente labores en menos de 8 hospitales nosocomios públicos en nuestro país, exigiendo, entre otras cosas, tanto el reinstalo de los trabajadores despedidos y mejoras en las condiciones laborales. ¿A qué empleados se están refiriendo hoy por hoy ellos en los cuales pretenden que se vuelvan a reinstalar, doctor? Bueno, hay unos casos de reinstalos, por ejemplo, que administrativamente nuestra administración de los hospitales, digamos incluso avalado por los titulares, permanentemente estamos revisando la eficiencia del personal. La eficiencia del personal en lo que se refiere a trabajar y atender de la mejor manera al público, y igual honradez en la actuación. Porque si usted tiene ineficiencia, burocracia, mala atención, que es contra lo que estamos luchando, porque ha sido prácticamente algo de alguna manera heredado, ¿verdad? Lo del maltrato al paciente, lo de no recibir bien al paciente, etcétera, ineficiencias en el trabajo o corrupción. Entonces nosotros nos reservamos el derecho, obviamente, desde las direcciones de hospitales y desde los titulares, a no permitir, ¿verdad?, algunos casos ya que han sido de alguna manera un tanto repetitivos de algún personal, que no es la mayoría, porque nosotros no queremos aquí echar, digamos, improperios a todo el personal del Ministerio de Salud. Hay muchísima gente en el Ministerio de Salud que trabaja con mucha disciplina, con mucha entrega, con mucha sensibilidad, con mucha capacidad. Pero como en toda asociación humana, hay algunos pocos a quienes se les ha descubierto, por ejemplo, actos de corrupción. Por ejemplo, sustracción de medicina que va a parar a la venta, en algunos lugares, ¿verdad? De a veces obligar a algunos pacientes sencillos y humildes que vienen desde lejos, donde se les hace ir a sacar medicina para después sustraerla. Hemos encontrado en infragantia algún personal con grandes costaladas de medicina que se pierde. Imagínense lo que significa para nosotros el esfuerzo de este gobierno de poder dotar de medicamentos e insumos a nuestros hospitales, y que sucedan esas cosas. Igual que desidias a veces en el trabajo, ineficiencia. Tenemos todo el derecho del mundo de hacer correcciones en algunos casos. Entonces, en algunas circunstancias, ese ha sido, digamos, el choque con algunos sindicatos. Bueno, y además de que estamos hablando de acciones meramente administrativas, también esto obviamente es constitutivo de un delito penal, el poder extraer insumos de los hospitales. Doctor Robles, siempre en el marco de los despidos o en la pretensión de los sindicalistas, que es el reinstalo. Hoy por hoy una de las cosas que exigen los sindicalistas es el reinstalo de médicos que el año pasado se quedaron sin plazas. ¿Cómo son estos procesos? ¿Qué requisitos deben de llenar los médicos para ser recontratados en estos centros de salud? Sí, muchas gracias por la oportunidad y un saludo muy especial a los televidentes de este prestigioso canal. Es importante mencionar que el Ministerio de Salud es la institución del gobierno quizás que tiene más sindicatos y asociaciones. Al momento tenemos 23 sindicatos y asociaciones, lo que demuestra la libertad al derecho de libre asociación y se respeta. Con ellos hemos conformado mesas de negociación locales a nivel de los hospitales y regiones, mesas de negociación a nivel de las direcciones nacionales y mesas de negociación con los señores titulares, que nos reunimos cada 4 meses. O sea que la apertura al diálogo y a la negociación existe. Uno de los problemas que se señalaba la semana pasada era sobre la contratación, decían ellos, despidos. En realidad, todos los noviembres y diciembres de cada año existe un proceso de selección y contratación de personal que se llama médicos residentes. Los médicos residentes becarios son contratados cada año porque es un proceso en los hospitales escuela de formación
y en los hospitales que no son escuelas de relación laboral. Y en ese sentido, en hospitales de escuelas son más de 130 plazas anuales y en los hospitales que no son escuelas son más de 570 plazas. En este proceso, la señora ministra emite lineamientos técnicos para hacer el proceso de selección en los hospitales no escuelas. Y cada director de cada hospital respeta el procedimiento, nombra una comisión y así se hace el proceso de selección. En cambio, en los hospitales que son escuelas, que son 9, el proceso lo hace la Universidad del Salvador o las universidades privadas junto con el Ministerio de Salud. En ese sentido, si una persona se somete a un examen para optar a una plaza, a un hospital escuela o a un hospital que no es escuela, no se puede llamar despido. Simplemente yo participo en un proceso donde ofrecen 10 plazas, participamos 40 y solo quedan 10, yo no puedo ser despedido. Ya no hay capacidad. Simplemente no alcancé la nota para optar a la plaza que el hospital está ofreciendo. En ese sentido hay 3 o 4 casos que fueron señalados por el sindicato, de los cuales de las más de 570 plazas en los hospitales no escuelas y de las más de 130 plazas en los hospitales de escuela. Entonces, lo que hemos quedado con el sindicato, que la semana pasada tomó medidas, era de revisar 3 o 4 casos, que lo estamos haciendo, pero el resto de las plazas, como usted ve, más de 500 personas y más de 130, no ha habido ninguna observación al procedimiento. O sea que el procedimiento ha sido transparente, no lo realiza el director, lo realiza una comisión especial nombrada para tal efecto y de ahí surgen los nombramientos. Entonces nosotros tenemos en los recursos humanos de cada hospital, en las unidades de recursos humanos de cada hospital, toda la documentación para que pueda ser revisada por cualquier persona que tenga duda al respecto. Ok, tengo 2 minutos antes de irme a la pausa. Sin embargo, es una pregunta que es muy valedera porque los amigos televidentes de pronto nos las hacen llegar, y es que año con año, viceministra, ven que ciertamente los sindicalistas al final pueden venir y hacer un paro de labores y afectar al pueblo salvadoreño. El Ministerio de Salud se podría decir que está atado, viceministra, ante este tipo de reacciones, porque al final los usuarios, lo vemos nosotros acá en este noticiero, se quejan constantemente de una gran cantidad de problemas que pasan ellos día a día. Bueno, es una pregunta muy buena, ¿verdad? Porque en este Ministerio de Salud, aparte de preocuparnos por mejorar la atención al público, estamos tratando de poner normas, ¿verdad?, sin salirse de la ley, sin salirse de los procesos de respeto a las leyes laborales y lo que señala la Constitución de la República. Estamos en un proceso de normar y regular esas relaciones sindicales. El doctor Robles mencionaba de que a raíz de eso es que hemos instaurado las, digamos, 30 mesas una por cada hospital, una por cada región. Entonces necesitamos, como usted lo dice, ir poniendo más claras las reglas del juego, de tal manera que no haya una afectación a la atención al ciudadano y al público, porque, como decíamos anteriormente, no hay ninguna justificación ninguna de que se interrumpa la atención al público por este tipo de paros. Okay.